Buenas tardes, bienvenidos un martes más a La Puntada, a vuestro programa de historia de las historias de la moda a través del vocabulario. Como siempre, aquí mi compañera de fatigas, Isabel, buenas tardes, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí un martes soleado después de todo este tiempo que hemos tenido de hielo, lluvia, bueno, que esto parecía Mordor, ¿no? Un poco. Bueno, otra vez comimos el domingo al sol. Ah, pues sí, 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 al final el Nos vamos tiempo. salvando los fines de semana. Sí, sí, la verdad que sí, parece que esté a la carta, ¿no? Un poco. Bueno, también al otro lado de toda esta estructura está Diego, que está así siempre pendiente de todo, nos saluda así ¿Qué tal, para Diego? que nos hace un ok. Y bueno, arrancamos de ya lo que es el programa antes justo bueno, no, la semana que viene habrá otro programa más, ya lo anunciamos para todos los Ujú. que nos están siguiendo en directo, luego sabéis que lo podéis escuchar por Twitch, no, perdón, por Twitch en directo y si no, por Spotify y ahora desde, vamos a decir ya, estaremos en YouTube, en el canal de La Tecnocreativa, que Ya esto están todos los capítulos subidos hasta hoy, hasta hoy, o sea hasta que hoy. lo podéis En Spotify. en Spotify. Y en la plataforma de La Tecnocreativa Ujú. a ver si lo digo bien, en YouTube, porque ya estamos multicanal, vamos a decir. Esto parece ya como un telediario de la CNN. Bueno, hoy traemos como siempre una palabra elegida y una al azar, y la palabra elegida aparentemente parece sencilla, pero luego hemos visto que tiene bastante intríngulis detrás, ¿no? Que es la palabra abarca. En la imagen vemos ya un poco de qué va, que es la primera vez que tratamos una palabra que yo sepa, Isabel, corrígeme si no, de calzado. Lo que ha Sí, salido hasta ahora eran palabras, bueno, pues o bien de indumentaria, de textiles o algo de indumentaria antigua, pero no ninguna palabra que hiciera referencia al calzado. Y cuando pensamos en la moda, pensamos en el textil, ujú. pero no, y como mucho los complementos, los sombreros, así, pero muchas veces se nos olvida el calzado con lo importante que es y lo importante que es España a nivel de calzado. Sí, bueno, y la palabra barca que hemos estado buscando, ¿no? Mm, Estábamos comentando antes del programa que la etimología, bueno, no hemos encontrado gran cosa, ujú. y bueno, bien también de la palabra alpargata, ¿no? Eso es. Pone muchas veces léase alpargata o véase o del origen alpargata o voz similar a alpargata, ¿no? Que eso también vamos a decir, extraño, que incluso normalmente pues te ponen la voz o el origen etimológico pues del griego, del latín, yo qué sé, del inglés, cualquier fórmula y te dicen el nombre en origen, qué quiere decir, y vemos ahí un poco como a veces el nombre luego define el objeto y a veces no, ¿no? Pues en este caso no hemos encontrado nada. Así que vamos a leer la única definición que hemos encontrado en estos diccionarios que nos ayudan a un poco a guiarnos en esta estructura de vocabulario y a partir de ahí vamos a tender un diálogo de martes por la tarde sobre este tipo de calzado que todos yo creo que tenemos un par en nuestra casa, a no ser, y luego lo que cambia es el tipo de modelo, ¿no? Más sofisticado o menos sofisticado. Bueno, pues Isabel, ¿qué es lo que nos dice el A ver, vamos a diccionario, el leer. vestido y la moda sobre la palabra abarca? Abarca, que además aquí viene en plural, Efectivamente, abarcas. abarcas. La palabra de la misma raíz que alpargata es de origen prerromano y designa un calzado consistente en una suela de cuero que se ataba al pie con cuerdas o correas, utilizado sobre todo por la gente del campo para el trabajo. Era el calzado más barato, tal como se indica en documentos de los zapateros de Navarra que datan del siglo XVI. Fíjate. ¿Sigo leyendo? Sí, sí, ¿O sí, quieres hasta aquí, leer tú un trocito? lee hasta el primer punto y luego comentamos y luego sigo En yo el si romance quieres. del Cid se lee: abarcas traían calzadas que no zapatos de lazo, indicando que no eran gente elegante. Es decir, con esta primera, mira, sale está en el CID, ¿Mm? con esta primera frase, digamos, que es extraída del CID, ya se ve, podemos deducir que es un calzado de origen humilde. Cuando pensamos muchas veces en la barca, que pensamos en la menorquina o ibicenca, balear, vamos a decir, un tipo de sandalia popular,
realmente su origen, cuando dice origen prerromano, Prerromano. pero lo tenemos muy enclavado en las películas, o al menos yo, Mm, las películas de romanos, esas de mm. los años 60 que luego ponen en Semana Santa, con esas sandalias que llevan el ejército, que llevaban los soldados, que es, digamos, una superficie muy sencilla, o bueno, una superficie de suela, vamos a decir, con unos cordones de cuero, aparentemente, Mm. que van atado al cuerpo, a la pierna, al tobillo y a la pierna, hasta más o menos la rodilla, ¿no? Y que además vemos que es una sandalia que jamás pasa de moda, por otro lado. Sí, es totalmente atemporal, ¿no? A mí me encanta de esas películas la de Quo Vadis. Ahora Ujú. me estoy acordando de Deborah Kerr, Ah, bueno, sí, claro. que está Cuando está en el espectacular. circo ahí en Sí, la sí, arena sí, que sí, con el en la toro, ¿no? arena con esa trenza, ¿no? Sí, sí, sí. Y ese vestido. Y que además cuando a veces queremos, fíjate, porque es un calzado muy manido, porque también tiene, Mm, vamos a ver más adelante, pues toda su simbología o todo cómo se recoge en toda la indumentaria tradicional popular de diferentes sitios. El más conocido puede ser, que es el que ha sabido llevarlo al terreno de lo comercial, puede ser la indumentaria balear de alguna manera, pero luego vamos a hablar cómo a ti te vestían y te ponen unas abarcas vascas, que es un tipo de abarca, ¿no? sí. En cambio, cuando muchas veces pensamos en un disfraz sencillo, fácil, Mm, que puedas hacer en casa, pues uno de los más fáciles, después del de indio, yo creo que es el de romano, que era una sábana claro. atada aquí y unas sandalias que te ponías, algo así de unas playeras o unas sandalias sencillas y te ponías unos cordones, que es Mm, lo que da el aspecto de ser de romano, vestir, es justamente ponerte los cordones así, unas cuerdas atadas a la rodilla, ¿no? Y cómo puede ser una pieza, puede tener esas dos caras, ¿no? ujú. Y además cómo puede, sobre todo, pervivir en el tiempo, porque vimos la semana pasada cómo, hablando de un vocabulario, de una palabra técnica de la indumentaria de historia antigua, como es el habanino, cómo es una pieza que ha quedado totalmente, de alguna manera, salvo alguna cosa así muy, muy de diseño, ha quedado totalmente aparcada, y en cambio un calzado que es cómodo cuando se usa, porque al principio es bastante incómodo, porque es bastante duro. Que es mucho más antiguo que una pieza del siglo XVI, todavía sigue hoy en día cuando tenemos una Ujú. sociedad totalmente diferente. ¿A ti eso no te parece raro? Porque a mí me parece rarísimo. Sí, bueno, yo creo que la alpargata es mi calzado favorito. Así de verano, ¿no? Sí, mi calzado favorito junto con las zapatillas de deporte Onitsuka Tiger, porque es Ujú. como ir en zapatillas con las dos Sí, cosas. la comodidad, ¿no? Sí, Que entonces esos dos calzados para mí ujú. son los mejores. Yo las alpargatas es que no me las quito. Sí, porque es que además, bueno, la alpargata luego, porque vamos a decir que la abarca, Mm, como definición, como digamos, para separarlo de otro tipo de alpargatas o otro tipo de calzado que pueda ser similar, una de las características que tiene son los materiales. mm, Y es que para que una barca sea barca, tiene que ser de cuero, lo que es la suela tiene que ser de caucho o de goma, y lo que ciñe al pie, lo que sujeta el pie o a la pierna, tiene que ser de cuero, ¿no? mm. Entonces, si no, ya entraríamos en otro tipo de denominación, de otro tipo de alpargata, como puede ser las de Sí, esparto o, vamos a aunque decir, la barca que decías, las abarcas vascas, ¿mm? yo creo que las de caucho, no lo sé, pero las de caucho yo las asocio más, ¿no? O por lo menos eso es lo que nos están enseñando todas estas menorquinas, ¿Mm? son más pues de las Baleares, ¿Mm? porque la vasca, o por lo menos la que a mí con la que me disfrazaban de pequeña de vasquita, por ¿Mm? ejemplo, en las fiestas de Fuenterrabía, que todo el mundo iba con Que abarcas, qué bonito es Fuenterrabía, ¿sabes? sí, Estuve maravilloso. este verano y no había estado nunca. Mm. Y me Pues encantó. ahí siempre me disfrazaban, ¿no? Desde muy pequeñita, desde un Ujú, añito, me acuerdo que, bueno, tengo fotos con las abarcas ujú. y la suela no era de caucho, ¿Y de qué era era? de piel Ah, también. de piel. Era todo de piel, porque además la barca vasca es completamente cerrada. No es Ujú, como la menorquina que deja el agujerito de delante y ujú, el talón de detrás. ujú. La vasca es O sea, que completamente parece cerrada. como una zapatilla de ballet, Sí, eso es. con las Y luego tiene varias presillas todo alrededor que van Ujú. como con un frunce. Sí, para cerrar la Y eso lleva bueno, pues una cuerda que puede ser o bien de cordelería o bien también de piel, ujú, y eso luego tiene distintas formas de atarse, ¿no? Y se ata sobre un calcetín grueso que es ujú, de lana, ujú, blanco roto. ujú. Y una cosa, esa suela que me llama la atención, esa suela que dices que es de piel, Mm. se supone que entonces no tiene mucho grosor. No lo sé, no recuerdo si era muy gruesa, pero era negra y Mm, luego lo que es la barca es un color marrón marrón natural, natural. natural. ¿Y tiene tacón? No.
No, no tiene O sea, tacón, es completamente plana. lisa. Sí. Aunque Fíjate. abarca, he visto que también se llama algunas especies de zuecos, ¿no? Ujú. También. Sí, un Que poco esos ya sí como tienen un pelín de un tacón. poco de tacón para ir por la nieve. Porque la barca menorquina, la que tenemos aquí en la imagen de la Mm, izquierda, es plana, pero tiene cierta elevación. ujú. Probablemente es una derivación para hacerla comercial, Tiene un ¿no? poquito, Tiene sí. un pelín, podríamos decir 1 centímetro, pero lo suficiente para que tengas un poco el apoyo para que te sea cómoda para Mm, caminar y demás, ¿no? Pero yo creo que eso es una derivación de un calzado tradicional para hacia el calzado comercial, que yo creo que ese es el gran logro de todo este calzado balear y por el cual llamamos a menorquinas cuando realmente es abarca, o sea, llamamos al todo por una parte y encima las metemos todos en el mismo saco cuando está, como ha dicho Isabel, la barca vasca y la barca castellana, porque mm. también están en los trajes de indumentaria tradicional españoles, pues tenemos también en Ávila, también tenemos que hay un tipo de calzado de abarca que recuerda también un poco a lo que tú dices, de alguna Sí. manera. Y mira, ahora que estás diciendo, No me digas Guadalajara que me da algo. no, no, te prometo que esta vez no. Bueno, y a ver, si ha de ser que sea, quiero decir, No, ya preguntaré por ahí si ¿te también imaginas? qué tipo de abarcas utilizan o utilizaban. No, me estaba acordando de Miguel Hernández, Mm, el poeta. sí, que es de mis poetas favoritos, por no decir el favorito, y tiene un poema Mm. que justo va de abarcas, ¿no? Ah, fíjate. Claro, porque él era cabrero y Ajá. utilizaban abarcas. Hoy, Sí, hoy hablamos de Orihuela, que él, sí, él sí, era de sí, Orihuela en vez de sí, Guadalajara. sí. ¿Ves cómo tiene que Y salir Guadalajara en este programa? Es que si no sale es como que no hay programa. qué horror. Y entonces es un poema muy, muy triste Ujú, y bueno, es justo, creo que se llama Las abarcas vacías o las abarcas, ujú. sí. Pues me quedo con lo de Cabrero porque nos va a venir a Ujú, colación muy interesante para hablar del siguiente, del otro ejemplo que hemos traído en sí. imagen, que son las abarcas de Chanel, que ahora hablaremos un poquito más tarde. Aquí viendo un listado de abarcas, de tipos de abarca que hay, aparte de la base que ha mencionado Isabel, Mm, y además la ha mencionado desde su propia experiencia, porque también es interesante ver cómo una pieza, pues no es lo mismo verla desde fuera que llevarla, ¿no? También está aquí lo que mencionábamos de la barca de Ávila, que además el nombre, bueno, parece directo sacado del latín, que es la calzaera, que a mí ujú, me suena a una derivación de calzada. sí. Que dice que es una de las abarcas más antiguas, abarca o albarca, que también se puede decir de las dos formas, ¿no? Antiguas y primitivas y toscas, de cuantas se conocen en la actualidad. Fueron extendiendo su uso en el sistema central desde la provincia de Cáceres a la Sierra Norte de Madrid, con especial difusión en la provincia de Ávila. Ujú, La calzaera consiste en una pieza rectangular de cuero de vaca, antaño crudo. Mirad, el color debe ser importante porque tú mm, mencionas lo sí. del color marrón y aquí hace mención al color crudo, es decir, sin tintar, con una serie de agujeros dispuestos en los laterales del pie que se ataban utilizando un cordón de cuero, de tripa de oveja, cáñamo, lino o incluso corteza de tobisquera, desprovista de zancajo. Bueno, es que ya Mm, zancajo, la palabra zancajo, es como sí. que Mira, ya el es. Y poema, el torbisquera. poema de Miguel Hernández es Ujú. Las abarcas desiertas, que he dicho yo vacías. Es Ajá, desiertas. muy bien, qué bonito. Qué bonito y qué triste también, Sí. porque poeta muy intenso. Luego tenemos aquí la albarca de Rueda, que dice que es una de las más conocidas de toda la península, sobre todo al sur de la cornisa Ujú, cantábrica, que sería, digamos, entre Cantabria y sí. Castilla. Esta albarca es de suela de neumático reciclado. Bueno, eso será ahora, porque lo del neumático reciclado. Sí, bueno, eso ahora hay, bueno, conocimos a través de la escuela, ahora no recuerdo el nombre, ya os lo diremos, una empresa que se dedica a eso, ¿no? A A reciclar. reciclar neumáticos, sí, Pero ¿tú crees que en la indumentaria tradicional tendrían neumático reciclado? Tendrían caucho del árbol, pero no de. claro, no Bueno, sé a partir de qué año es sí, el neumático tal y habrá que como lo verlo, es conocemos, verdad, sí, también es no lo verdad. sé. Y cierra sobre los dedos hasta la mitad del empeine. Ujú, Cuenta con una pieza en el zancajo o talón, ¿ves? Aquí la ujú. palabra zancajo es talón, es interesante. Se cierra con otra tira por encima del empeine sujetada con hebilla. Ah, esta incorpora Esa hebilla, tiene villa, que eso es sí. ya un avance. Entre el caucho reciclado y la hebilla. Claro, yo tengo unas que me compré en Ibiza hace muchos años que tienen hebilla, también comodísimas, porque tanto las menorquinas como estas que tengo yo son
muy, muy cómodas y tienen una hebilla y entonces Mm, sujetan muy bien el pie. Pero ya Fíjate. es entre una abarca y una Mm. sandalia, ¿no? Y mira, y al hilo de lo que tú preguntabas, de Mm, lo que tú decías, mira qué bien porque está aquí explicado, dice, en origen, mm, dice, los materiales utilizados sobre la suela pueden ser desde cuero hasta material plástico. ujú, En origen, esta sandalia se realizaba íntegramente en cuero. mm, Este tipo de albarca cerrada, a partir de suela de neumático, se empezó a generalizar en el primer y segundo cuarto del siglo XX con la proliferación del automóvil y las mm, motocicletas, siendo especialmente utilizada en la posguerra. O sea, aquí tenemos realmente cómo ya el automóvil, que cuando surge, vamos a decir, aunque surge a finales del 19, empieza a, entre comillas, proliferar después de la Primera Guerra Mundial, proliferar entre comillas porque era un artículo de superlujo. ujú. Pero es verdad que ya hacen con todo esto de cuando se pinchaba una rueda o se estropeaba una rueda, pues ya han tenido la idea de ver Mm. cómo se puede reaprovechar el material, ¿no? Y bueno, ya les viene la posguerra como para tener que reaprovechar de verdad. O sea que me parece muy interesante lo que has dicho de hay que ver cuándo se empieza a utilizar Que el es caucho. sí, de cuero, que vamos, las que yo conocía eran de cuero. Y Mm, luego también se llevan esos calcetines o esas medias muy gruesas porque el pantalón se mete dentro de la media y luego bueno, con la albarca ujú, se termina de sujetar y es para no ujú, manchar el pantalón y para poder bailar pues de una forma más cómoda, ¿no? Para mm. que el pantalón no, bueno, pues no te moleste O cuando sea, que estás tiene toda una bailando. funcionalidad muy descrita más allá del Sí, caminar, sí, ¿no? Que sí, es además proteger también, ¿no? eso es. Bueno, pues continuando un poco, retomando el libro, que por otro lado hemos visto cómo nos sale esta palabra en otros diccionarios, que también es interesante ver por qué unos diccionarios, Ujú, buscando todos la misma función, por qué son diferentes. Continuando en la definición, dice Antonio Beltrán, en su Enciclopedia Temática de Aragón, las define como calzado rústico de piel de buey o caballo, con pelo por fuera o de otros materiales sin curtir, de diversas formas según las épocas y las regiones, sujetas con abarqueras. Las que tenían el pelo por fuera se utilizaban para caminar por la nieve. mm, Pues mira qué bien nos viene esto, que realmente eso sería como un poco como los descansos antiguos, mm, los que tenían el pelo por fuera de alguna manera, ¿no? Que es un reaprovechamiento sí. del... nosotros llevábamos, cuando se pusieron de moda llevar la ropa de esquí para salir a la Mm, calle, pues en los años 80, mucha gente llevaba por la calle, bueno, gente joven, porque eso es una cosa muy de jóvenes, los descansos de esquí por la calle. mm, Tú imagínate que ibas a, pues a tomar algo, lo que sea, y con los descansos de esquí, sí. que es lo que menos pega, y que de alguna manera vendría a ser eso, ¿no? Ese pelo, tenerlas con la opción de pelo o con la opción pues, de cuero natural, ¿no? Entonces, esto que acabamos de decir, las que tenían el pelo por fuera, se utilizaban para caminar por la nieve, nos viene muy bien para comentar la siguiente foto. Mm, Que cuando pensamos que es un tipo de calzado, pues que primero que ya hemos visto que tiene un origen pues, largo en el tiempo, ¿no? Que es de origen prerromano, que está vinculado, vamos a decir, a un carácter popular, rural, vamos a decir, pues de oficio, ¿no? De alguna manera, pues bueno, pues agrario, por así decirlo, ¿no? Hemos mencionado lo de los cabreros franceses, que hemos digo, hay que dejarlo esto en el tintero. Bueno, pues en el 2000, en el invierno, en la colección de otoño-invierno del 2019, del 2019 al 2020, es la primera colección que se presenta sin la figura de Lagerfeld, de Karl Lagerfeld. mm, Karl Lagerfeld había empezado a diseñar esa colección, pero no la acaba. La acaba la que será su continuadora en la casa, que yo no sé si aporta algo, yo creo que no aportó nada. mm. Eso es un concepto totalmente, sino que puso en pie lo que había dejado ya diseñado, que conociendo un poco la obsesión de Karl Lagerfeld por el trabajo, lo dejaría todo atado y bien atado, Ujú. ¿no? Sí, muy a lo seguro, ¿no? Muy a lo seguro, ¿no? Y yo creo que es de las últimas, bueno, seguro, de la última muestra creativa de Karl Lagerfeld para Chanel, que es esta colección que se presenta. Y Diego nos tiene preparado aquí el audio, que vamos a hablar un poco sobre ese audio, que es el audio que vamos a poner, que está buscando ahora y nos dices cuando esté para que lo podamos oír y nos ambiente un poco en ese momento. Ahí está. Es bueno, pues esa primera colección sin Lagerfeld, y presenta en esa colección de otoño-invierno
inspirado pues en un pueblo, podría ser de una estación de esquí, pero no es una estación de esquí tampoco, es un pueblo montañés, porque la inspiración realmente era en los cabreros, en los cabreros de pueblos de las montañas del Pirineo y de los Alpes, franceses. Y bueno, de alguna manera os invitamos a que veáis el desfile por internet, porque es muy bonito. Y casi toda la colección, o gran parte de esa colección, el calzado es una barca, que además es esa mezcla tan chic si lo haces bien y tan mal si lo haces mal, de mezclar tejidos, bueno, pues esos tejidos agradables y lujosos del invierno, de las lanas, los tricots, las pieles, las sedas, con un calzado totalmente, pues vamos a decir, montañés y rural, ¿no? Esa mezcla entre lo divino y lo humano. A mí es una colección, bueno, la verdad que es una colección que me gusta mucho, porque a mí la ropa de invierno me gusta más que la de verano, para empezar. Pero sí que creo que cuando lo vi en su momento, dije, uy, qué raro, no sé si me acaba de convencer, pero luego cuando pasan unos meses me gusta, que es lo que tiene la moda, ¿no? Que Sí, hay que verle un poquito. hay que darle un poco de perspectiva, tiempo, sí. de perspectiva. No sé si tú nos puedes comentar algo como creadora, qué es lo que te, Bueno, lo que creo te que sí, creo que comunica es esta imagen. es una colección que va muy a lo seguro. Al final, Chanel, yo siempre lo pongo de ejemplo como que se trata de alimentar ese mito, ¿no? Porque a nivel de comunicación son unas fieras. Sí, totalmente. Y solo con, bueno, pues con volver al mito, a Coco Chanel y darle vueltas, pues creo que es un valor que tienen asegurado en la casa, ¿no? Y el no arriesgar. Entonces estoy muy de acuerdo con lo que comentabas, ¿no? Que bueno, ese legado, la nueva directora creativa lo toma de una forma, bueno, pues muy segura. Y bueno, a mí esta colección sí me ha gustado mucho. Ese tipo de abarcas a mí me recuerdan un poco a las que se pusieron tan de moda, las Moon Boot, ¿no? En aquellos años 80. Sí, bueno, por favor. Y yo las tenía en un color amarillo fosforito. ¿Qué me Les dices? tengo muchísimo cariño. Sí, no, pero yo me los ponía solo cuando iba a esquiar, ¿no? Luego para irme a tomar copas en Madrid no, no las sacaba. En cambio, estas me parecen, bueno, pues unas abarcas muy ponibles y muy abrigadas para el invierno. Muy ponibles, pero que las abarcas cuestan 1.690 euros. Así Sí, como sí. como, bueno, me parece hasta barato. O sea, no se puede decir barato porque a veces es frivolizar, ¿no? Pero para lo que es la imagen Chanel, para lo que son los precios de la casa Chanel, me parece hasta, vamos a decir... Luego tienen unos abrigos muy bonitos, algunos muy clásicos, con el típico cuadro, la pata de gallo, y luego, bueno, jerseys, que algunos a mí me recuerdan también a esos años 80, cuando Benetton hacía esos jerseys de Shetland, los buenos, cuando se hacían en Italia, que con son de una lana. Con esa estética también un poco deportiva, ¿no? Sí. Y lo que no se ve en la foto es que por detrás pues tiene las dos Cs, la doble C encadenada, justo en el talón, ¿no? Entre el talón y el tacón. Pues para que se vea, pues a ver, que son abarcas, pero son abarcas de Chanel, ¿no? Y además, bueno, la cultura del logo, ¿no? Chanel es Chanel también por ese logo, por muchas cosas, pero una de ellas es ese concepto del logo, que también esa forma de mantener el logo y de extraerlo y de ponerlo tan a la vista, y más en un calzado, porque no estamos acostumbrados a ver un logo, y una cosa es impreso y otra cosa es digamos, aplicado, ¿no? Y es un logo metálico, no estamos acostumbrados a verlo en el calzado. Pues yo creo que también vuelve a poner de moda un poco esa estética de los 90 de la logomanía, ¿no? De alguna manera esa mirada para atrás un poco, y sobre todo, bueno, pues ese calzado, esta barca, bueno, pues tiene ese punto de recurrir a algo. Normalmente el deporte ha aportado mucho a la moda, pero también los oficios, aparte de lo militar, los oficios tradicionales han aportado mucho a la moda. Tendemos a pensar que, bueno, que esto, bueno, pues ya están en el olvido, que ya nadie se dedica, etcétera, etcétera, pero en cambio, si nos fijamos en su estética, cada oficio tenía una estética determinada, porque era la estética para estar cómodos haciendo su oficio. Sí. Y cómo la moda se ha inspirado también, ha tomado esa inspiración, esa imagen, para luego llevárselo a su terreno de la frivolidad y de la magia, ¿no? De alguna manera. Y aquí lo vemos claramente, una bota montañés de cabrero montañés, con una jersey de cashmere y una falda pues maravillosa de estas como parece un jacquard o un tejido estos
de Chanel que son tan buenos y además todos hechos a mano. O sea que de Ujú. alguna manera esa mezcla de lo divino con lo humano. Y bueno, pues yo creo que poco más, decir que quien se ha marcado un gol por la escuadra desde luego han sido las menorquinas, Sí. porque no todo el mundo se puede comprar unas abarcas de Chanel, pero si todo el mundo se puede comprar o puede llevar o tiene o usa en verano si estás en la playa, porque son además muy cómodas, Comodísimas. o en zonas de calor, unas menorquinas que tienen un precio además estupendo. Sí, cuenta por favor, Lidia, A ver. lo que me has dicho antes, que la tira para sujetar el talón. Ah, sí. Bueno, cuéntalo tú, que eso me ha Bueno, encantado. es una curiosidad, vamos a decir, ¿no? Sabes que cada sitio, pues la barca se usa en todo el Mediterráneo, digamos, ¿no? En las Baleares y Cataluña, Valencia, especialmente en la Costa Brava también, bueno, en Barcelona para ir cómodos, porque es un calzado que ahora a lo mejor se lo ha comido un poco la sandalia de esparto, que está muy de moda, Sí. y el esparto lo que tiene es que absorbe mucho el sudor del pie y además lo refresca. Pero la barca se utiliza porque además es un calzado súper económico, Ujú. que da muy buen resultado, que lo único que yo le veo de malo es que al principio para domarlo cuesta un poco hasta que se te amolda el pie, pero luego es muy, muy blando y es como llevar un guante. Y normalmente cuando vemos la imagen, la barca correctamente se usa como lo lleva esta chica, ¿no? La tira por detrás para sujetar y puesto normal. Y nosotros, en muchos sitios de Baleares, de Barcelona, lo que sea, llevamos la tira que va por detrás, la ponemos por delante, en el empeine claro. del pie, Ujú. como si fuese una zapatilla de estar por casa, Sí. porque es mucho más cómodo. Cuando Lo voy al a final, probar así. Mira, me lo has enseñado tú y lo voy a probar pues mira, este verano. tiene que estar la sandalia domada, Mm. o sea, tiene que estar la barca domada, Las que tengo están súper domadas. pues lo vas a ver. Y a lo mejor al principio, los primeros días, justo donde está cosido, digamos, la tira a la suela, le cuesta un poco hacer ese juego, ¿no? Pero luego se queda con esa... No se queda fijo, pero se queda y es muy fácil, es muy dúctil. Y lo pones así y es que es muy cómodo. Ujú. Y la verdad, bueno, es una variación típica de la zona, digamos, ¿no? Y que además, bueno, pues te da otro look, como más desenfadado. Y lo llevan así, chicos y chicas. Ujú. No tiene género eso, además, esa Sí. forma de colocarlo, que a veces sí, a veces una cosa la colocamos de una manera. Bueno, y no sé, a mí las abarcas, no estoy de acuerdo con lo que hemos leído aquí, que no son de gente elegante. A mí me parece un calzado elegantísimo. Bueno, pero es que eso es con los ojos de la época, porque Claro. tú piensas que el romance del Cid, ¿Mm? pues claro, Pero me los hace gracia lo únicos... del lazo, ¿no? El Sí. lazo y como contrapunto a la barca, ¿no? Sí, con lo sí. elegantes que son las abarcas, las alpargatas, todo este calzado, ¿no? Claro, pero es que ahora estamos en un momento que eso daría para un debate, Sí. donde lo que está de moda es la estética, vamos a decir, popular. Ujú, De alguna manera es lo que yo siempre digo de cuanto peor mejor. ujú. Y en cambio, la estética, la indumentaria, una de las funciones que hemos comentado en otro programa, aparte de cubrir las necesidades humanas del frío, calor, etcétera, es la estigmatización social, o sea, al revés, mostrar la clase social. Una persona que tenía que vestir acorde a su clase social. Y las clases sociales eran inquebrantables. Era una sociedad estamental y el rico vestía de rico y el pobre vestía de pobre. Y un pobre no podía vestir de rico, aunque pudiera. Ujú. O sea, no puedes porque no tienes el dinero. Pero aunque tuviese, no podía vestir. podía. Igual que un rico no podía vestir de pobre, a no ser que fuera una fiesta de disfraces, una mascarada o lo que fuera. Entonces, bueno, pues de alguna manera lo que está diciendo aquí es que es un calzado de pobre y pobre te quedas. Ujú. Y cuando hoy en día la estética no tiene clases sociales. Lo que tiene clases sociales es cuánto pagas al final en la cuenta, ¿no? Si puede ser una cosa muy buena y muy económica o muy mala y muy cara, ¿no? O sea, Sí. hoy en día estamos ya en un poco Claro. en otra sociedad. Y a mí me gustaría, antes de pasar al azar, hablar de algunas alpargaterías que hay en Madrid, donde ¿sí? también se pueden encontrar abarcas, Ajá. porque al final son, tienen mucho mérito porque llevan toda la vida, las hacen a mano, tienen una calidad maravillosa, y una de ellas hemos ido a grabar con la escuela, que se llama Casa Hernández, que esa es mítica en Madrid, que está al lado de la puerta... de la Plaza Mayor. De la Plaza Mayor, Sí, perdón. hombre, por favor, ese sitio es imposible no Y tiene encontrarlo por la correlería. cola que hay.
cordelería Sí. maravillosa. Bueno, el vídeo lo podéis encontrar también en la Tecnocreativa de cuando Ujú. fuimos a grabar. Y tienen cantidad de alpargatas. Es verdad. Además es un sitio de esos Mm. establecimientos, yo no sé si es centenario, pero casi. Sí, y luego la otra casa también que yo, bueno, he comprado ahí toda la vida y sigo comprando es Casa Crespo también, en la calle Ujú, Divino Pastor, ujú. que por ¿Qué eso cierto, por dónde está? el otro día salió la palabra Isadora Duncan y en Sí, la misma calle de Divino Pastor, donde está Casa Crespo, sí. está el Café Isadora. Supongo que seguirá existiendo. Pero ¿y dónde está eso? No lo Divino conozco. Pastor está la del 2 de mayo. Ah, Bajas sí, por la sí, calle sí. San Bernardo Sí, y, claro. y enseguida, Sí que hay una plazoleta, digamos, ¿no? sí, el 2 de mayo está ahí. Ajá. Pues Sí. mira, yo esa que tú dices, la de Casa Crespo, no, perdona. Sí, sí la he visto de pasar. Mm. Pero no es una zona que me coincida mucho y la verdad que no la tengo muy ubicada. Entonces siempre pienso en la que tú has dicho, la primera, la de la Puerta de Toledo, que además en verano, si están buscando la zapatería, la alpargatería, es facilísimo porque es donde hay cola. Sí, Es decir, sí, hay sí, una sí. cola desde la mañana que ni que fuera Mm. pan, porque están turistas haciendo cola, bueno, turistas nacionales, internacionales y todo, que como si no hubiera mañana, que yo creo que en un Sí, día Casa hacen Crespo también. Yo siempre que también voy, de... siempre hay pues italianos, Sí, ingleses, bueno, franceses, mm, porque claro, saben de la calidad de las claro. alpargatas y van allí pues a equiparse para todo el verano, ¿no? Que por otro lado, esto ya nos viene muy bien para acabar esta palabra y para dejarla en alto, como también es un símbolo de este tipo, bueno, de calzado que ya está vinculado a la artesanía, Ujú. que normalmente, como la artesanía es una palabra que está muy bien vista en Europa y en el mundo, pero muy denostada en España hasta ahora, que ahora Sí. se le está dando otro valor, porque la artesanía se asociaba a cosa popular, Ujú. funcional, con una de esto, pero o pasada de moda, o rústica, o cualquier cosa, ¿no? Cuando pensamos que es un calzado que está hecho a mano, bueno, a ver, hoy en día las suelas las cosen con máquina, pero es igual, aunque esté hecho cosido con máquina. Sí. Está muy bien hecho. Además lo pone en la planta, Ujú, lo pone, en la suela, vamos, lo ujú. pone cuando está cosido a mano. Claro, claro, sí, sí, es que además un zapato, el Sí, que sea, entonces cosido a mano, se hay que nota. buscarlo y ir a buscar que esté eso, que sea artesanía. Artesanía. Y cómo tiene un calzado popular hoy en día ya la connotación de artesanía, que es Mm. lo que al final tiene ese valor de legado, de tradición y sobre todo de un tipo de forma de hacer las cosas, ¿no? De hacerlas, bueno, pues bien hechas, a conciencia, que se alargan en el tiempo, que duran en el tiempo, Sí. y todo lo que dura en el tiempo al final es barato. ¿Y sabes qué tienen en Casa Crespo? Que a ti sé que te gustan mucho las cestas, como a mí. Así, Sí, tienen unas cestas increíbles. pero Bueno, de ahora cestería. sí, ahora ya hace tiempo que fui Mm. y me dijo, bueno, el dueño que ya hay muchas que no están haciendo precisamente porque, bueno, se han jubilado, han fallecido los artesanos que hacían algunas de ellas, ¿no? Pero yo conservo unas caracoleras que le compré hace muchos años, que son cestos para meter caracoles dentro Ujú, y tienen una tapa y una asa bastante larga, toda hecha de cuerda, ¿no? ujú. Y bueno, las tengo como joyas que son. Qué bonita, Y son de ahí también de Casa Crespo. qué Y yo bonito. siempre me compro, vamos, mis favoritas son las que tienen cintas. Ujú. Yo creo que me ha quedado lo de la albarca vasca con las cintas y entonces, no sé, como que mi piel le Sí. gusta eso, ¿no? Digamos, El, pasadas y cruzada. sí, y además queda muy bonito Y que también se ha la puesto muy cinta. de moda un tipo de alpargata, vamos a decir, o de abarca. Bueno, de abarca, la alpargata puede tener tacón, y de hecho las que se venden Mm. ahora tienen tacón de esparto. Para novias también, para las Sí, bodas de bueno, verano. eso desde hace muchísimos años Mm. ya la mayoría Que el compran. Castañer fue muy listo, fue muy Sí, hábil sí, en sí, marcarse ese sí, gol. porque tienen preciosas Sí, sí, sí. y llevan también toda la vida, porque es una marca, yo no sé si están ya en tercera o cuarta generación, ¿no? Pues yo creo que en Castañer, tercera. por eso, Me da a sí, mí sí, que tercera, sí. igual puede que cuarta, porque como ahora han pasado unos Ujú. años desde que tal, pero bueno, yo creo que tercera o cuarta generación igual. Mm. Y que realmente, Yo bueno, les pues compré unas para mi boda, muy así, bonitas, sí, sacaste la para alpargata. cambiarme después. Claro, para estar cómoda. Sí. Bueno, pues dicho queda la palabra abarca, véase, como decía, alpargata, pero que no es lo mismo. Mm. Una barca puede ser una alpargata, pero una alpargata no puede ser Ujú. una barca, sería, digamos, ¿no? La barca es mucho más concreto. Y entonces vamos ya a nuestro momento del azar. Diego, ponnos por favor la sintonía de palabras al cortinilla. azar, la cortinilla, para que sepamos a ver de qué va esto hoy.
Pues vamos a ver. Pues mira, hipster nos ha tocado. Pues qué bien, qué buena palabra y qué de moda, ¿no? Hipster. Hipster, sí. Que a ver, he perdido el punto donde estaba. Hipster, porque hipster cuando... Estás con el de la padura. Hipster hace referencia a un tipo de pantalón, pero cuando pensamos en hipster, pensamos en un tipo de, vamos a decir, una tribu urbana. Entonces, que he perdido ahora el punto. Estás con ¿no? Aquí, sí. Aquí lo he visto pasar. Aquí. Vamos a ver si lo encuentro. Ya se me han terminado de romper las gafas, así bueno, que pues de ahí no pasa. Lo vas a leer tú, Lidia, me parece. Pues hipster, pantalón de los años 60 cortado a la cadera. Y aquí se queda. Bueno. Pues qué definición más corta y cuánta tribu urbana, ¿no? Bueno, menudo contraste. Pues a ver, cuando acabo de ver lo de hipster, a mí me ha venido a la cabeza pues este momento justo 2010, 2008, 2015 de los hipsters, de la cultura hipster. Pero hipster, aquí está haciendo hip es cadera, para empezar. Entonces, bueno, tiene sentido que sea un pantalón cortado a la cadera, lo que sería el tiro bajo, sí. ¿No? El talle bajo de pantalón, ¿no? Pero hipster también es una palabra que hace referencia a una tribu urbana que se puso muy de moda hasta hace poco, que yo creo que echó un poco para atrás o apartó en la concepción masculina a todo lo que era lo metrosexual, que era justo antes, ¿no? Sí. Que eran y un poco vino a dar un bandazo a todo ese concepto en la estética masculina. Ahora estaríamos en la estética genderless un poco, ¿no? Ahora que ya todo vale para todos. Pero el hipster, sobre todo en todas partes, pero en España se puso muy de moda y todavía aún quedan coletazos, yo creo que a raíz de la crisis del 2007, sí, que es como un rechazo, porque además todas las tribus urbanas siempre son, las tribus urbanas por definición son gente joven, o sea, no hay tribu urbana de jubilados, sí. Siempre es la gente joven la que, bueno, de momento ya llegaremos nosotras para crearnos nuestra tribu urbana. Pero la tribu urbana siempre es un rechazo, es una contracultura, un rechazo al oficial, ¿no? Y bueno, yo creo que ante un momento que era, bueno, que es una crisis brutal económica, una quiebra del sistema, pues de alguna manera empieza a haber un rechazo hacia todo lo que nos hemos visto, y sobre todo en la estética masculina era todo lo del metrosexual, que además es como... Si cogemos las revistas ahora de hace 10 años, 15 años, que parece mentira cómo pasa el tiempo, vemos un tipo de estética que se puso muy de moda y queda totalmente en la estética masculina, que yo creo que es la gran estética que está cambiando ahora y que está evolucionando más que la femenina, y la brújula da una vuelta de tuerca y se va justo al otro lado, porque lo hipster, que también incluye hombres y mujeres, es más bien como una especie de mirada hacia el pasado, de rechazo de todo, de rechazo del consumo, para empezar. Sí. Es una vuelta a lo que es una mirada al pasado, a lo vintage, y una especie de volverse a hacer las cosas, una mezcla entre ponerte la ropa de la abuela y empezar a hacer punto, y por otro lado, un tema que empezaban a marcar ellos, que no son los primeros, pero sí fueron los que lo pusieron sobre la mesa, que es todo el tema de lo ecológico y lo sostenible y lo verde, etcétera, etcétera, que es uno de los temas que hay en la mesa de la moda, ¿no? El ser sostenible, el ser ecológico, en las producciones, pues el upcycling, el reciclado, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo yo creo que también es una estética muy marcada, un poco como de viejo, pero llevándolo jóvenes. O sea, lo que decían la canción... Lo de viejo me ha hecho mucha gracia. Sí, el viejo joven, ¿no? Sí, sí, que además se pone de moda, en lugar de ir de copas, quedar para tomar la merienda. O sea, estas cosas que implican también otro tipo de actividad social. Sí. Y bueno... siempre tiene que ver con llevar la contraria, ¿no? Sí, pero que es un punto de inflexión, eso por supuesto, sí. Pero es un punto de inflexión con lo que está pasando. Ahora me viene a colación que en los años 40, que es probablemente cuando arranque este fenómeno, aunque se supone que las tribus urbanas
como tal arrancan en los 50 con los beatniks y demás, pero ya en los años 20 y 30 ya había otro fenómeno y empezaban a surgir todos los fenómenos de las tribus urbanas porque se empieza a extender el concepto de la juventud, muy limitado, pero se extiende, pero en los años 40 empieza a salir todo un poco el término hipster también, porque empieza a proliferar el jazz. El jazz, que era una música muy local, una música que, bueno, muy vinculada a un perfil social y de un tipo de estado, ¿no? Y de un tipo en Estados Unidos muy vinculado a determinadas zonas, no generalizado, pero sí a determinadas zonas del sur especialmente, ¿no? Y este tipo de música, que en los años 20 es cuando tiene su gran estallido, se va permeando en todas las sociedades, en todos los estados, y va evolucionando. Y en los años 40, pues está en una de sus épocas, bueno, pues de mayor éxito. Y por otro lado, los locales de jazz, para escuchar jazz, se nutrían primero, inicialmente, de, pues vamos a decir, gente afroamericana, pero empiezan a tener que ya empezaba, no empezaba en los años 40, sino había empezado en los años 20, pero de una forma muy puntual, vamos a decir residual, pero en los años 30, 40 y sobre todo en los 40 empieza a ver pues lo que son la gente, lo que se llamarían los culturetas, ¿no? Los culturetas de la época, y se empiezan también a ir a estos locales a escuchar este tipo de música, ¿no? Y es a esta gente a las que les van a llamar hipsters desde el afroamericano. Porque una de las cosas que se decía es que los blancos no saben bailar. Es una de las cosas que siempre se ha dicho, que el blanco europeo, el blanco americano no tiene sentido del ritmo, ¿no? Entonces, el hecho de que en esos clubs de jazz que había mucha improvisación del free jazz, ellos, digamos, siguieran el ritmo de la canción y se movieran, mover caderas, de ahí los empezaron a llamar hipsters. Claro, ¿no? viene de la palabra hepcats, porque yo creo que lo que estás comentando, o sea, si eras un hipster tenías que controlar muchísimo de jazz. Hombre, es que a ver quién se mete en un sitio que eres minoría a hacer el ridículo. Si no o sea, fuera, ¿no? Si vas, es como, es porque vamos, o pasas de todo, que también puede ser, el alcohol ayuda, o realmente es una música que te gusta y tú lo vives y lo disfrutas y bailas. De hecho, el baile es muy cultural, ¿no? Y es una forma en cualquier cultura de sacar tus estrés, alegría, tragedia, drama, todo. Entonces, bueno, de alguna manera estás llevando la música a tu identidad, ¿no? Y de ahí realmente es donde surge el término hipster. Luego en los 90... es cuando hubo un boom, ¿no? Un boom más en los 90. Que ya se empezó a llamar, bueno, pues toda la generación X y toda esa generación de un poco de rechazo al sistema, toda esa quiebra por parte de la gente joven de no querer ser yuppies, ¿no? Y de buscar un poco, pues, tu independencia, esa generación X a la que pertenecemos, yo creo que tú y yo por edad. Y bueno, con esas películas como tipo Reality Bites, bueno, pues te gusta la música independiente, el cine independiente, etcétera. Tú te quieres, de alguna manera, no te consideras de la masa, pero te comportas igual que se comporta otro que es hipster. O sea, al final la gente es igual en todas partes, ¿no? Y seguimos los mismos sistemas, ¿no? No hay nadie que sea totalmente diferente a otro. Al final todos nos vamos encasillando. Sí, ¿no? me hace mucha gracia porque una vez, pues no sé, hablando de esto, ¿no? De los hipsters y tal, decían que era todo como súper encasillado, ¿no? Todo estereotipos. Tenías que ir en bicicleta, tener un gato. Sí, a un gato, es verdad. Sí, es y verdad. yo decía, pero bueno, ¿y qué pasa? ¿Que no puedes ser un hipster con un perro? ¿O no puedes ir pero en el un gato coche? le da otra intelectualidad a la persona. Al final es un complemento. Pues como en los años 20 las mujeres se conducían, que iban con un dálmata, ¿no? Pues igual, o sea, eso es un galgo. La barba muy cuidada, no sé, las gafas de pasta. Empezar a hacer punto, los jerseys de la abuela, que eso también viene desde el movimiento folk del hippie, ¿no? Del final del movimiento hippie. Y lo de la bicicleta igual, ¿no? También se puede ir andando para no contaminar, no hace falta tener una bicicleta. Pero solo hay que ver el boom que hay ahora de bicicletas vintage y que corresponde también a un tipo de estética. Es decir, es difícil que veas a un super ejecutivo en una bicicleta vintage, con estética vintage, vamos a decir. Lo verás a lo mejor en un patinete eléctrico antes. Cómo nos vamos al final... cosas que son de utilidad, es decir, caminar. Sí, bueno, cuando se pusieron de moda las que podías doblar, ¿no? Para llevártelas en el metro. Efectivamente. Pues como al final no deja de ser un complemento para marcar un tipo de estética, pero también para marcar un tipo de nivel social, en el fondo, ¿no? Y luego otro fenómeno, otra característica que me gusta bastante, aunque hacen esa idea de el campo es lo mejor,
hay que volver al pueblo, etcétera, etcétera, son movimientos de ciudad. Sí, sí, Y sí. además son muy pocos los casos que se cambian a Sobre un pueblo. todo, ¿no? Más, o sea, se centralizó mucho Nueva York, San Mm, Francisco y Chicago, ¿no? mm. Por lo menos cuando empezó más el boom de ese movimiento. O sea, que fíjate qué grandes ciudades. Bueno, porque las grandes ciudades son las que dan pie a todo, Mm, ¿no? A los grandes cambios, y también son las ciudades que tienen más presión. Y ujú, también, bueno, pues todo el tema este de la gentrificación que se habla hoy en día, ¿no? De cómo las ciudades están expulsando a los ciudadanos de su propia ciudad, ¿no? Hacia segundas coronas, terceras o cuartas, porque es casi imposible vivir en tu ciudad. Entonces, bueno, como hay una especie de estética de protesta, ujú, pero protesta desde el sistema, porque, vamos a ver, te compras un jersey, te haces un jersey tú mismo, que la lana te vale un dineral. mm, O sea, quiero decir que no es que estés, es simplemente por decir que estás haciendo algo tradicional, que yo me hago mi ropa, etcétera, etcétera. Lo que sí me interesa de ese movimiento es esa vuelta o esa mirada hacia todo el tema, bueno, pues de las antigüedades, todo lo ujú. que hoy en día se llama vintage, ¿no? Sí, Me decoro la casa como los años 50. ¿Por qué los años 50? sí, volver a usar el Y no los años 40 tocadiscos. o los 20 o los... ¿Por qué los 50? Si los 50 justamente es de abundancia. Ujú. O sea, que están haciendo un rechazo a la abundancia, pero Y están sin embargo, decorando sí. con un estilo que es un Ujú, estilo que los años 50 son las décadas en general en Europa y en América de consolidación. En el caso de América es un crecimiento brutal y en el caso de Europa de una recuperación y un crecimiento. ujú, Entonces, como que tiene ese contrasentido del postureo. ujú. De decir, bueno, pues yo quiero ir en contra de todo, del sistema, y yo quiero hacerme mi comida, mi ropa, todos mis mobiliarios son vintage, pero no es un vintage de los cuáqueros o Mm, de los Amis, sí. es un vintage de una América de los... Exquisito, que estás buscando el El último. espejo Sí, sol, sí, sí, la sí. mesa riñón, el no sé qué, bueno, que luego hay de diferentes precios, pero quiero decir que al fin y al cabo es de una imagen de los Vogue América de los años 50. Mm, Entonces, que a mí me parece un poco un sinsentido, ¿no? sí, esa dejadez tan estudiada, ¿no? También cuando hablan Efectivamente, de la dejadez la estudiada. barba hipster, ¿no? ¿Qué Mm. es la barba hipster? Bueno, pues que está retocada hasta el último pelito, ¿no? Para que parezca que te la has De la, dejado sí, que tú. te acabas de levantar y a lo mejor llevas Sí, una hora ahí sí. O con... los tirantes. Mm. Hay toda una serie de elementos Y que mira, lo que hablando de quieren... la barba, me estoy acordando que decían que la primera barba hipster que se había, bueno, que alguien había llevado, ¿no? Era Alain Delon, ¿no? Porque tiene alguna película, que ahora no recuerdo cuál es, que justo tiene ese tipo de barba, ¿no? Que Ajá. parece que, bueno, pues que está dejada, pero tan Sí, cuidada. pero hombre, en Alain Delon todo súper cuidado, ya te digo. Y claro, y bueno, pues eso, ¿no? Llevándolo a los hipsters, Mm. pues Bueno, fue es una como la estética como primera si barba. fuese como de... Es que ni siquiera es la estética grunge, que ahí sí que hay una Ujú. dejadez estudiada, pero es dejadez. Mm. Em, Sí, o los hippies, ¿no? Sí, efectivamente también, ¿no? Que luego hay sus más y sus menos, pero Mm. sí que hay, verdad que hay un posicionamiento. Esto no, esto es aparentemente un posicionamiento, Y pero al una final... pose, sí. Pero realmente es una Ujú. pose, porque luego es también mostrar un tipo de intelectualidad, ¿no? Yo leo solamente novela polaca de los años 20, pues, y, o sea, está muy bien, pero es esa idea de mostrarlo, ¿no? Que eso también viene muy marcado con las redes sociales, que van Ujú. todo de la misma mano, Sí. porque todo ese boom de Instagram y tal justo hierve en ese momento, ahora estamos en el ojo del huracán, ¿no? Pero esa idea, todo al final está muy, muy estudiado, ¿no? Y acabo de ver la hora y se nos ha pasado la hora. Mm. O sea que esto ha volado y bueno, pues nada, nos vemos la próxima semana en el último programa antes de Navidades, que tendremos que buscar unas palabras. Yo creo que podemos hacer algo especial Navidades, ¿no? Sí. Y algún tipo de vocabulario maravilloso, divino, para que tengamos unas Navidades pues lo más... Vamos a buscar en la A a ver algo relacionado con la Navidad. Eso, y Sí. buscar algo que nos haga... Tendríamos que venir vestidas un poco ya sofisticadas, con un sombrero o algo así, para un poco darle ese punto campanadas de fin de Eso, año, ¿no? navideño. Eso. Y nada, muchas gracias por estar ahí. Sabéis que nos podéis ver somos ya multipantalla, multicanal. Estamos en Twitch en directo y si no por Spotify, Evox o YouTube. Así que aquí lo dejamos. Muchas gracias por estar ahí. Escribid comentarios o preguntas, lo que queráis. Os leemos y os respondemos en el momento o a posteriori. Así que nada, desde aquí un abrazo para todos y feliz semana. Muchas gracias, un beso, hasta luego.